Después de mi divorcio, mi familia actuó como si hubiera arruinado mi vida. Mi hermana incluso dijo, al menos yo todavía tengo un esposo. No dije nada. 6 meses después, ella me llamó llorando, preguntando cómo me había comprado la casa de playa. Mi nombre es Emily. Tengo 33 años. Y 6 meses después de mi divorcio, compré la casa de playa por la que mi hermana había estado ahorrando desde los 22. Ella se enteró un martes. Me llamó llorando. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Pero antes de contarte sobre esa llamada, necesito llevarte de regreso a una cena de domingo en febrero, porque ahí es donde realmente comienza esta historia. Esa es la noche en que comprendí algo que me tomó 3 años de matrimonio aprender y una cena humillante confirmar. Algunas personas no celebran tu éxito. Solo lo toleran cuando las hace quedar bien por asociación. En el momento en que deja de hacerlo, necesitan que fracases. Conduje a casa de mis padres ese domingo, todavía con la ropa que me había puesto esa mañana con la intención específica de parecer bien, pantalones negros, un suéter gris que había tenido durante 4 años, botas planas. El atuendo de alguien que ha decidido que parecer bien es la actuación más honesta disponible cuando bien no es lo que sientes. El divorcio había sido definitivo hacía 11 semanas. Mi madre abrió la puerta con la expresión que había usado conmigo desde octubre. Una especie de calidez cuidadosa que en realidad era una especie de distancia cuidadosa, la calidez de alguien que te ama pero encuentra tu situación actual embarazosa y aún no ha encontrado el lenguaje para separar esas dos cosas. Entra, cariño. Todos ya están aquí. Todos. Noté la palabra, el uso específico de todos para establecer que yo era la última en llegar, aquella cuya llegada requería un reconocimiento. El comedor olía a asado de olla y a la colonia de mi padre y a la tensión ambiental específica de una reunión familiar que llevaba 1 hora funcionando antes de que llegara el miembro difícil. Mi hermana Jessica ya estaba sentada. Levantó la vista cuando entré con la expresión que había estado perfeccionando desde que éramos niñas, la expresión de alguien que está muy contenta de verte y también muy consciente de lo mucho mejor que le van las cosas a ella que a ti, y que maneja ambos sentimientos simultáneamente. Su esposo, Mark, estaba a su lado, revisando su teléfono con la energía a medias de un hombre que ha aprendido que las cenas familiares requieren asistencia física pero no un compromiso total. Mi padre se levantó y me abrazó de la manera en que los padres abrazan a sus hijas cuando no están seguros de cuál es la presión adecuada para las circunstancias actuales. Me alegro de verte, Emily. Tú también, papá. Me senté frente a Jessica. Si disfrutas de historias sobre el tipo de silencio que se convierte en algo que la habitación no vio venir, estás en el lugar correcto. Esto es Riven y Cold Stories. Suscríbete antes de continuar y dime tu nombre y tu ciudad en los comentarios. Quiero saber quién está conmigo esta noche. Ahora, déjame llevarte más atrás. Me casé con David Miller a los 27. Él tenía 32, bienes raíces comerciales, el tipo de hombre que llena una habitación con la confianza tranquila de alguien que siempre ha sido exactamente el tipo de persona impresionante. Mi madre lo amó a los 40 minutos de conocerlo, lo cual debería haber sido información, pero que yo interpreté en ese momento como validación. Los primeros 2 años fueron buenos, de la manera en que las cosas son buenas cuando 2 personas todavía están mostrando sus mejores versiones de sí mismas el uno al otro. Fuimos a los lugares correctos. Asistimos a los eventos correctos. Construimos la versión correcta de una vida que, desde afuera, parecía la vida que la gente quiere decir cuando dice, te está yendo bien. Mi padre me dijo una vez ese año que David era el tipo de hombre que me cuidaría. Yo era analista financiera en una empresa de consultoría de atención médica, ganando más que David en ese momento. No dije eso. Dije gracias y pasé el pan. Eso también debería haber sido información. El tercer año fue cuando la actuación empezó a costar más de lo que producía. David tenía opiniones sobre cómo me vestía para los eventos de su empresa. Opiniones específicas entregadas no como crítica, sino como sugerencia, que era como él entregaba la mayoría de las cosas que ya había decidido. Diría algo como, ese vestido es quizás un poco informal para los Henderson. Y lo que quería decir era ponte el otro. Diría, quizás déjame manejar la conversación con los Keller esta noche. Y lo que quería decir era no expreses esa opinión delante de personas cuya aprobación me importa.
No lo vi claramente al principio. Eso es lo que quiero ser precisa porque sería fácil hacer de esta una historia sobre un hombre terrible. Y no fue eso. David no era terrible. Era un hombre que tenía una idea muy clara de cómo era una vida exitosa y una idea igualmente clara del papel que jugaba una esposa en el mantenimiento de esa imagen. No estaba tratando de disminuirme. Genuinamente no notaba que lo estaba haciendo porque, en su marco, yo era un componente de una presentación exitosa, en lugar de una persona con una vida interior separada que la presentación estaba oscureciendo. Para el cuarto año, había dejado de llevar conversaciones de trabajo a casa porque la forma en que él respondía me hacía sentir que le estaba informando a alguien en lugar de hablar con un compañero. Para el quinto año, tenía un guardarropa que había sido discretamente curado según las preferencias de otra persona, y un calendario social organizado enteramente en torno a sus relaciones profesionales, y la costumbre de revisar su expresión antes de terminar una frase en público. Mi hermana Jessica llamó a esto un hermoso matrimonio. Lo dijo en la mesa de mi cocina una tarde, mirando las encimeras de granito, el refrigerador subcero y la vista del patio desde la ventana. Ustedes dos son tan sólidos, dijo, de la manera en que la gente dice cosas que quieren que sean ciertas sobre la vida de otra persona porque confirma algo sobre las elecciones que han tomado sobre la suya. Mark y yo también somos sólidos, pero es agradable verlo en otras parejas. Dije gracias y le rellené el café. No dije que la noche anterior David me había dicho, con una voz que no era elevada ni cruel, que había hecho la conversación con los Harper incómoda al mencionar mi propio proyecto, y que necesitábamos hablar sobre cómo me comportaba en esas cenas. Jessica vio el granito y decidió que entendía el matrimonio. No entendía el matrimonio. El divorcio fue mi decisión. Quiero ser clara al respecto porque la versión de la familia, que se desarrolló rápidamente y se mantuvo constantemente, era que el divorcio me había sucedido. Que yo había fallado en mantener algo que debería haber mantenido. Que David había sido un buen esposo y que yo había sido de alguna manera insuficiente, o irrazonable, o demasiado difícil, o no lo suficientemente, lo que sea la cualidad específica que poseían las buenas esposas. Y no fue así. La razón real fue más silenciosa que cualquier cosa que ellos pudieran haber convertido en una historia. Una tarde de septiembre, llegué a casa y me senté en la entrada durante 20 minutos antes de poder obligarme a entrar. Y pensé, con la claridad específica de alguien que ha estado evitando un pensamiento durante mucho tiempo y ya no puede encontrar una dirección para evitarlo, que estaba exhausta de una manera que el sueño no arreglaba. Que el agotamiento era estructural. Que vivía en la energía específica requerida para ser la versión correcta de mí misma en cada habitación de mi propia casa. Llamé a un abogado a la mañana siguiente. El proceso financiero fue desagradable, de la manera procedimental en que los procesos financieros son desagradables cuando dos personas han construido una vida juntos y ahora están separando sus componentes, cuentas descongeladas, bienes divididos, la casa vendida en marzo. Ambos tomando nuestras partes, ambos mudándonos con la eficiencia particular de personas que intentan ser civilizadas y tienen éxito técnicamente, si no emocionalmente. Me mudé a un pequeño apartamento en Richmond de 1100 pies cuadrados con vista a un estacionamiento y más silencio del que había tenido en 6 años. La primera respuesta de mi madre al divorcio fue preguntar qué pensaría la familia de David. ¿No estás bien? No, ¿qué pasó? Sino ¿qué pensará su familia? Dije que no lo sabía y que no podía encontrar la parte de mí misma que se preocupara tanto como ella. Me miró con la expresión que significaba que estaba siendo difícil. La misma expresión que había estado usando desde que tenía 14 años y tenía opiniones que le resultaban inconvenientes. La cena de domingo en febrero fue 11 semanas después de la finalización del divorcio. Había estado en 2 reuniones familiares desde entonces, y ambas habían tenido la misma cualidad ambiental, una calidez cuidadosa que en realidad era una distancia cuidadosa, preguntas que tenían forma de preocupación pero que en realidad tenían forma de evaluación. ¿Está lidiando? ¿Está estable? ¿Nos está avergonzando o lo está manejando? Lo estaba manejando. Lo que ellos no entendían era que manejarlo no era lo mismo que luchar. Que el silencio en mi apartamento no era el silencio de la pérdida. Era el primer silencio que había tenido en años, y estaba aprendiendo a vivir dentro de él con algo que se sentía cautelosamente como alivio. La cena fue asado de olla y panecillos y una botella de tinto que mi padre había abierto demasiado pronto. Jessica se sentó frente a mí con Mark a su lado.
Mi madre se movía entre la cocina y la mesa. Mi padre mantenía la conversación unida como siempre lo hacía, es decir, haciendo preguntas que daban a todos algo a lo que responder para que nadie tuviera que decir nada real. Luego Jessica bajó su vaso. Había estado esperando. Lo entiendo ahora, de la manera en que entiendes las cosas en retrospectiva que debiste haber visto venir, pero no lo hiciste porque estabas concentrada en sobrevivir a la habitación en lugar de leerla. Me miró con la expresión específica de alguien que ha preparado una frase y la está pronunciando con un tono de observación casual. Al menos yo todavía tengo un esposo. Lo dijo con una pequeña risa que pretendía que sonara a nada, a algo sin importancia, como algo que simplemente se le había ocurrido en el momento en lugar de algo que había decidido antes de entrar por la puerta. Mi madre encontró algo muy importante en su panecillo. Mi padre miró la mesa. El teléfono de Mark de repente requirió toda su atención. Cogí mi copa de vino. Tomé un sorbo. La dejé. Miré a mi hermana con la expresión que había estado practicando desde octubre, que era ninguna expresión en absoluto. El rostro neutral de alguien que ha decidido que reaccionar es una forma de perder y ha eliminado esa opción de las respuestas disponibles. Luego doblé mi servilleta. Me despedí de mis padres. Cogí mi abrigo. Conduje a casa en el silencio que era mío. Esa fue la última vez que me vieron como la mujer que esperaban que siguiera siendo. La próxima vez que me vieron, 6 meses después, algo había cambiado. No dramáticamente, no de la manera de una escena para la que pudieran haberse preparado, sino silenciosa y completamente y en una dirección que ninguno de ellos había previsto. Porque mientras me observaban para ver si me desmoronaba, yo había estado haciendo algo completamente distinto. Y mi hermana estaba a punto de llamarme un martes, llorando, haciendo una pregunta que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que ella había estado esperando. La pregunta era simple: ¿cómo te puedes permitir este lugar? El apartamento en Richmond costaba $840 al mes. Sé el número exacto porque la semana en que me mudé había creado una hoja de cálculo que registraba cada dólar que entraba y cada dólar que salía con la precisión específica de alguien que había pasado 6 años dentro de un acuerdo financiero que no controlaba por completo y que había decidido que la claridad era la primera forma de libertad disponible para ella. La hoja de cálculo no era complicada. Era honesta, lo que la convertía en el documento financiero más útil que había producido en años. Mi salario de la empresa de consultoría era de $64,000 anuales antes de bonificaciones. El acuerdo de divorcio me había dado mi parte del capital de la casa, que después de 6 años de apreciación y un mercado favorable, ascendía a una cantidad que no cambiaba la vida, pero que era lo suficientemente sustancial como para importar si se manejaba correctamente. David había conservado las cuentas de inversión que habíamos construido juntos. Yo había conservado mi cuenta individual de jubilación, que había estado financiando desde los 24 años y que nadie había pensado en incluir en la negociación con tanta agresividad como deberían haberlo hecho. Eso fue un error por su parte. No lo señalé. Simplemente me quedé con la cuenta, cerré la carpeta y conduje a Richmond con 2 coches llenos de cosas que había elegido deliberadamente en lugar de acumular accidentalmente. Y empecé la hoja de cálculo. Lo primero que hice con el dinero del acuerdo fue nada. Me senté con él durante 30 días en una cuenta de ahorros de alto rendimiento y no lo toqué, no tomé decisiones al respecto y no le dije a nadie que existía. Esto no era un silencio estratégico exactamente. Era la precaución específica de alguien que ha aprendido que las decisiones tomadas en los primeros 30 días después de un cambio significativo en la vida suelen ser las decisiones que se pasan los años siguientes corrigiendo. Ya había hecho suficientes correcciones. Me iba a tomar mi tiempo. El apartamento tenía una característica que el anuncio no había enfatizado porque no era el tipo de característica que se fotografiaba bien. Silencio. No el silencio interpretado de una casa donde 2 personas son cuidadosas el uno con el otro. El silencio real de un espacio que pertenece enteramente a una persona y no requiere nada de esa persona excepto su presencia. Me senté en él durante las primeras 3 noches después de mudarme. Y no encendí la televisión. Y no llamé a nadie. Y comí cosas sencillas en la mesa de mi cocina y leí y pensé y dejé que el silencio fuera lo que era. La 4ª noche, lloré durante aproximadamente 40 minutos, no por pena por el matrimonio. Quiero ser precisa al respecto porque importa.
Lloré porque no había comprendido, hasta que estuve sentada en un silencio genuino, cuánto ruido había estado viviendo. No ruido externo. El ruido interno de una calibración constante, de ajustar mis opiniones antes de expresarlas, de leer una habitación antes de entrar en ella, de monitorear mi propio comportamiento en busca de cualquier cosa que pudiera requerir explicación o corrección o manejo. Ese ruido había desaparecido. Los 40 minutos de llanto no fueron por perder algo. Fue por comprender por primera vez lo que había estado cargando. Llamé a mi mentora, Eleanor, un jueves a finales de noviembre. Eleanor Vance tenía 57 años, una exdirectora financiera que había pasado a la consultoría independiente 8 años antes y que me había contratado como analista junior cuando tenía 24 años y había seguido mi carrera con el interés específico de alguien que reconoce la capacidad y encuentra profesionalmente satisfactorio ver lo que hace cuando se le da espacio. Me había enviado una tarjeta cuando se enteró del divorcio, no una tarjeta de pésame, una tarjeta sencilla con su letra dentro. Decía, llámame cuando estés lista para hablar sobre lo que viene después. Esperé 3 semanas antes de llamar porque necesitaba haber dejado de lamentar la actuación del matrimonio antes de poder hablar claramente sobre la realidad de lo que siguió. Cuando llamé, respondió al segundo timbrazo. Ella dijo, ¿cómo estás? En realidad, dije, mejor de lo que se suponía que debía estar. Ella dijo, bien. Eso significa que eres honesta contigo misma. Eso es el requisito previo para todo lo demás. Hablamos durante 1 hora. Preguntó sobre mi posición financiera con la franqueza de alguien que ha pasado 30 años en finanzas y comprende que el bienestar emocional y la claridad financiera no son categorías separadas. Le conté sobre la hoja de cálculo. Le conté sobre el acuerdo. Le conté sobre la cuenta de jubilación. Ella dijo, estás en una posición mejor de lo que crees. Yo dije, estoy empezando a entender eso. Ella dijo, tengo un proyecto que necesita a alguien con tu experiencia. Es un contrato de consultoría de 3 meses con una organización de atención médica en transición. La tarifa es significativa. Necesito a alguien en quien confíe. ¿Lo quieres? Dije que sí antes de que terminara la frase. Esa fue la primera pieza. El contrato de consultoría duró de enero a marzo. La tarifa que Eleanor había descrito como significativa era de $140 la hora a 40 horas a la semana, lo que producía una cantidad que, cuando apareció en mi cuenta bancaria al final del primer mes, la miré durante 1 minuto completo antes de seguir adelante. Hice el trabajo como siempre lo había hecho, es decir, a fondo y con precisión y sin la distracción ambiental de una vida personal que requería una gestión constante. El apartamento tranquilo y el compromiso enfocado y la ausencia del drenaje de energía específico del actuar para la comodidad de otra persona produjeron una calidad de producción profesional que no había sido capaz de lograr en los últimos 2 años de mi matrimonio. Eleanor lo notó. Me remitió a 2 clientes adicionales antes de que el primer contrato terminara. Para abril, tenía 3 contratos de consultoría concurrentes y trabajaba más horas de las que había trabajado desde finales de mis 20s y no estaba cansada de la manera estructural en que había estado cansada dentro del matrimonio. Estaba cansada de la manera productiva de alguien cuya energía se dirige a algo que le devuelve algo. Aumente la complejidad de la hoja de cálculo. Añadí una columna para los ingresos proyectados a 6 meses. Añadí una columna para las oportunidades de inversión que estaba investigando. Añadí una columna etiquetada, casa de playa, con un número que representaba el pago inicial que necesitaría y un cronograma proyectado para cuándo estaría disponible ese número. La casa de playa no era un sueño exactamente. Era un objetivo. Había estado en Outer Banks 2 veces en mi vida, y ambas veces me había parado en la terraza de una casa alquilada y había sentido la cualidad específica de esa luz sobre esa agua. Y había pensado que este era el tipo de paz al que la gente se refería cuando decía que quería vivir de manera diferente. David nunca había querido ir a Outer Banks. Prefería destinos que se fotografiaran bien y comunicaran algo sobre la calidad de las personas que los visitaban. Había dejado que esa fuera la respuesta durante 6 años. Mientras tanto, la versión de mi vida según la familia continuó sin una actualización significativa. Mi madre llamaba los domingos. Las llamadas tenían una estructura consistente. Preguntaba cómo me iba con un tono que significaba que preguntaba si seguía siendo una vergüenza. Yo decía que estaba bien.
Ella proporcionaba noticias sobre Jessica y Mark, que entregaba con la calidez ambiental de alguien que informa sobre la historia de éxito representativa de la familia. Jessica y Mark habían reservado un viaje a Portugal. Jessica y Mark estaban renovando la cocina. Mark había sido ascendido, lo cual era maravilloso para Jessica. Yo decía que era encantador y lo decía sin el matiz que ella probablemente buscaba. Mi padre llamaba ocasionalmente para hacer preguntas directas sobre si necesitaba algo. Estas llamadas eran más cortas y cálidas, y las apreciaba sin interpretar demasiado en ellas. Jessica enviaba mensajes de texto cada pocas semanas. Los mensajes tenían una cualidad que había aprendido a leer con precisión. Eran los mensajes de alguien que monitoreaba una situación que esperaban que produjera angustia y encontraba confusa la ausencia de angustia visible. Enviaba algo casual. ¿Cómo te estás adaptando? ¿Algún plan para este verano? Las preguntas de alguien que finge un interés amistoso y también hace un reconocimiento. Respondía cálidamente y sin detalles. Los detalles eran míos. En mayo, hice la primera inversión, con un asesor financiero llamado Daniel, quien había sido recomendado por la red de Eleanor y que tenía la cualidad específica de alguien que escucha la frase completa antes de comenzar a formar una respuesta. Revisó mi posición en 2 reuniones y luego recomendó un fideicomiso de inversión inmobiliaria con un historial y una estructura de tarifas que encontré aceptables. Después de mi propia investigación, puse el 30% del dinero del acuerdo en él. Mantuve el 40% en la cuenta de alto rendimiento como liquidez. Asigné el 30% restante a un objetivo que había estado investigando desde febrero. Había una propiedad en Outer Banks, una pequeña casa de playa en un pueblo llamado Rodante que había estado en el mercado durante 11 semanas. 3 dormitorios, acceso directo al océano, una terraza orientada al este. El precio de venta reflejaba el tiempo que había estado en la lista y un vendedor que ya había comprado en otro lugar y necesitaba cerrar. Llamé a Daniel. Dijo que los números lo respaldaban. Llamé a la gente de la propiedad esa misma tarde. Hice una oferta por debajo del precio de venta con un cierre a 30 días. El vendedor contraofertó. Subí una vez, y ellos aceptaron. El cierre ocurrió un jueves de junio. Conduje sola el viernes siguiente. 4 horas con las ventanillas bajadas y una lista de reproducción que había creado durante el invierno de canciones que no tenían nada que ver con el gusto de nadie más. Entré en el camino de grava a las 3 de la tarde y me senté en el coche por un momento, de la forma en que había aprendido a sentarme con momentos significativos antes de pasar por ellos. La casa era pequeña y ligeramente desgastada y olía a sal y a madera vieja, y a la calidez específica de un espacio que ha estado absorbiendo la luz del sol a través de sus paredes durante años. La terraza daba al este. El océano estaba a 20 pies del último escalón. Preparé café en la cocina usando el equipo que había empacado en una caja en el maletero. Y lo saqué a la terraza y me quedé allí con la luz de la tarde, el agua moviéndose en la distancia y la tranquilidad específica de un lugar donde nadie sabía dónde estaba, qué estaba haciendo o qué podían esperar de mí. Mi teléfono tenía 3 notificaciones. Una confirmación de Daniel sobre la distribución del fideicomiso de inversión. Una nueva consulta de consultoría reenviada por Eleanor. Un mensaje de texto de mi madre preguntando si iría a la barbacoa familiar en julio. Me metí el teléfono en el bolsillo. Sostuve el café con ambas manos. Miré el agua. Jessica se enteró un martes. No por mí. Por una amiga en común llamada Rachel, que había visto una fotografía que yo había publicado en mi cuenta privada, una toma matutina de la terraza con el océano de fondo y una taza de café en primer plano, subtitulada simplemente Rodante. Rachel se lo había mencionado a alguien que se lo había mencionado a Jessica. Lo sé por la secuencia específica de los mensajes de Jessica antes de que llamara. Primero, un mensaje de texto casual, hola, ¿estás en la playa esta semana? Luego, 20 minutos después, más directa, espera, esa es tu casa. Luego, 4 minutos después, una llamada que dejé que fuera al buzón de voz. Luego, una segunda llamada. Contesté la segunda. Su voz tenía la cualidad que había estado esperando sin saber que la estaba esperando. No enfado. Algo más complicado que el enfado.
El sonido de alguien cuyo mapa interno de una situación acaba de recibir una geografía que no encaja donde lo había colocado todo. Ella dijo, ¿cómo te puedes permitir esto? No, felicitaciones, no, qué bonito. No, me alegro por ti. ¿Cómo te puedes permitir esto? La pregunta me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que ella había creído que habían sido los últimos 6 meses para mí. Ella había creído que estaba manejando, sobreviviendo, manteniéndome unida con la dignidad específica de alguien que ha perdido lo que importaba y es demasiado orgullosa para admitir cuán disminuida la ha dejado la pérdida. Ella no había creído que estuviera construyendo nada. Había estado esperando sentir lástima por mí, y la geografía que le habían dado no apoyaba ese sentimiento, y ella no sabía qué hacer con el paisaje que lo reemplazaba. Dije, tomé algunas buenas decisiones este año. Silencio, luego en voz baja con algo debajo que no sonaba del todo como en la superficie. Ella dijo, no sabía que te iba tan bien. Yo dije, lo sé. No dije nada más porque lo que había aprendido en 1100 pies cuadrados de silencio en Richmond y en 3 meses de trabajo que devolvía más de lo que costaba, y en un cierre de un jueves por la tarde y un viaje de un viernes con las ventanillas bajadas. Era esto, las personas que esperaban que fracasaras nunca preguntan cómo te permitiste la casa de playa. Están preguntando por qué no fracasaste como ellos necesitaban que lo hicieras. Y esa pregunta no tiene una respuesta que estés obligada a dar. Jessica lloró durante 11 minutos. Lo sé porque estaba en la terraza con el teléfono en la oreja y el océano haciendo lo que hace el océano al atardecer, moviéndose constante e indiferentemente y sin ningún interés en la conversación que se desarrollaba sobre él. Lloró de la manera en que la gente llora cuando está confundida sobre lo que realmente está llorando. No un dolor limpio. El tipo complicado que llega cuando la historia que te has estado contando sobre la vida de otra persona resulta ser incorrecta. Y la incorrección refleja algo sobre tu propia historia que no estás lista para examinar. La dejé, no porque estuviera actuando con paciencia. Porque en los últimos 6 meses había aprendido que el silencio no era la ausencia de una respuesta. Era una respuesta y en este caso era la más honesta disponible. Dijo cosas de la manera en que la gente dice cosas cuando llora y no tiene control total de la secuencia, que no lo había sabido, que había asumido. Que había pensado que después del divorcio yo estaba luchando y ella había sentido pena por mí y ahora no sabía cómo reorientarse y se sentía extraño y no estaba segura de lo que sentía. Dije que lo sabía. Dijo que no parecía justo. Dije que entendía por qué se sentía así. Dijo que Mark había estado distante últimamente. Lo dijo rápidamente, de la manera en que dices lo real cuando lo has estado rodeando durante 11 minutos y el llanto ha desgastado los filtros habituales. Dijo que no sabía qué significaba exactamente distante, pero que sabía lo que se sentía y que se sentía como algo que había estado manejando sola por un tiempo. Dije que lo sentía. Ella dijo, ¿alguna vez piensas en las cosas que dijiste en esa cena? Yo dije, ¿qué cena? Ella dijo, febrero, la cena del asado de olla. Yo dije, creo que quieres decir las cosas que tú dijiste. Una pausa, luego en voz baja, sí, supongo que sí. No se disculpó exactamente. Llegó al borde de una disculpa y se quedó allí, que era lo más cerca que Jessica había estado de una en los 33 años que la había conocido. Y no la empujé a cruzarlo porque empujarla a cruzarlo lo habría hecho sobre mí y lo que yo necesitaba de ella en lugar de sobre lo que fuera que ella estuviera procesando por su cuenta. Dije que apreciaba su llamada. Dijo que la casa de playa se veía hermosa. Dije que sí. Nos despedimos. Puse el teléfono en la barandilla de la terraza y miré el agua y pensé en una conversación que esperaba que se sintiera como algo más de lo que fue. Había pasado 6 meses construyendo algo real, y el momento de su descubrimiento había llegado, y fue una llamada de una hermana llorando un martes, y luego el océano al atardecer, y luego silencio. Eso fue todo. Eso fue suficiente. La reorientación de la familia ocurrió gradualmente durante el verano. Estas cosas no suceden en un solo momento como a veces las historias quieren que lo hagan. Suceden en la acumulación de pequeños cambios que juntos constituyen una alteración en la arquitectura de cómo las personas se relacionan entre sí. Mi madre llamó el domingo después de que Jessica le contara sobre Rodante. La llamada fue diferente de las llamadas dominicales que la habían precedido de una manera que noté de inmediato y no comenté.
La calidad de su atención era diferente. Preguntó sobre la casa con una curiosidad genuina que no estaba filtrada por la lástima o la evaluación. Preguntó cuántos dormitorios y si la terraza daba al agua y si había encontrado una buena tienda de comestibles cerca. Respondí las preguntas. Dijo que sonaba encantador. Dije que sí. Luego dijo, me preocupa no haber manejado bien el último año contigo. Miré por la ventana de la cocina el camino de grava y la hierba marina moviéndose con el viento más allá. Dije, sé que fue difícil de ver. Ella dijo, me preocupaba más lo que la gente pensaría que si tú estabas bien. Eso no era correcto. Dije, no, no lo era. Ella dijo, ¿estás bien? Dije, estoy mejor que bien. Estoy exactamente donde elegí estar. Una pausa que tenía una cualidad diferente a las pausas que la habían precedido todo el año. No la pausa de alguien que maneja la distancia, la pausa de alguien que recibe información y la deja asimilar. Ella dijo, ahora lo veo. Yo dije, sé que sí. Hablamos durante 40 minutos sobre la casa y sobre su jardín y sobre un libro que había estado leyendo y sobre nada que requiriera que cualquiera de nosotras interpretara una versión de nosotras mismas para el beneficio de la otra. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido en años. Y fue ordinaria de la manera en que las conversaciones honestas son ordinarias y extraordinaria de la manera en que también lo son. Mi padre condujo en agosto. Llamó 2 días antes para preguntar si podía venir a ver el lugar. Y le dije que sí, y llegó un sábado por la mañana en su camioneta con un paquete de 6 cervezas y una caja de herramientas porque así es como mi padre expresa amor, a través de la oferta de trabajo útil. Caminó por la casa sin decir mucho. Revisó las bisagras de las puertas y los sellos de las ventanas y el acceso al espacio de rastreo con la atención metódica de un hombre que pasó 30 años en la gestión de la construcción y no puede entrar en un edificio sin evaluar su estado. Luego salió a la terraza y se paró a mi lado mirando el agua. Él dijo, ¿hiciste esto tú misma? Yo dije, sí. Él dijo, no te di suficiente crédito. Yo dije, me diste lo que sabías dar. Él dijo, esa es una forma generosa de decirlo. Yo dije, también es cierto. Abrió 2 cervezas y me dio una y nos quedamos allí un rato mirando el agua y sin decir nada y eso fue una forma de conversación entre personas que se entienden lo suficientemente bien como para saber que el silencio no es ausencia. Más tarde, arregló una tabla suelta en las escaleras de la terraza sin que se lo pidieran y yo preparé el almuerzo y lo comimos en la mesa de la terraza y él me contó sobre un proyecto en el que estaba consultando en su jubilación. Y yo le conté sobre el trabajo de atención médica y hablamos de cosas reales a la manera de 2 personas que finalmente se han dado permiso para ser reales. Condujo de regreso esa noche. Antes de irse, me abrazó en el camino de entrada por más tiempo de lo habitual, y dijo, tu madre y yo te extrañamos este año. No la versión de ti que esperábamos, a ti. Yo dije, lo sabía. Se subió a la camioneta. Lo vi irse. La historia de mi hermana se desarrolló a lo largo del otoño, de la manera en que las cosas se desarrollan cuando han estado gestándose bajo la superficie durante más tiempo de lo que nadie reconocía. Mark había estado distante porque Mark había estado en otro lugar. Los detalles me llegaron a través de Jessica en 2 llamadas telefónicas en septiembre y octubre, entregados con la crudeza específica de alguien que está procesando algo grande y no tiene muchas personas en las que confíe lo suficiente como para procesarlo. Se estaban separando, no dramáticamente, de la manera tranquila y procedimental en que terminan los matrimonios cuando ambas personas han sido lo suficientemente honestas consigo mismas como para comprender que continuar requiere más actuación de la que cualquiera de ellas le queda. Escuché. No dije entiendo de una manera que hubiera implicado una comparación. Nuestras situaciones eran diferentes. El fin de su matrimonio no era lo mismo que el fin del mío y el hecho de que yo hubiera navegado el mío con un resultado particular no me convertía en una autoridad sobre el suyo. Dije, ¿qué necesitas ahora? Ella dijo que no lo sabía. Dije, está bien. No tienes que saberlo todavía. Se quedó en silencio un momento y luego dijo, no sé cómo hiciste esto los primeros meses. No sé cómo lo mantuviste todo junto. Yo dije, no lo mantuve todo junto. Dejé que fuera lo que era y construí algo junto a la realidad de ello. Ella dijo, te dije algo terrible en febrero. Yo dije, lo hiciste.
Ella dijo, lo siento. 2 palabras entregadas sin la arquitectura de justificación a su alrededor. Solo las palabras en su forma sencilla. Dije, sé que lo sientes. Ella dijo, ¿me perdonas? Pensé en esa pregunta honestamente, no de forma refleja. El perdón no es una actuación, y había aprendido a distinguir entre ambas. Dije, te perdono por decirlo. Todavía estoy pensando qué hacer con lo que me mostró sobre lo que pensabas antes de decirlo. Ella dijo, eso es justo. Yo dije, también es algo en lo que podemos trabajar si quieres. Ella dijo, me gustaría. Volví a Richmond en octubre para un encargo de cliente que duró 3 semanas. El apartamento seguía allí, subarrendado a una estudiante de posgrado que lo había dejado más limpio que yo. Me alojé en un alquiler a corto plazo cerca de la oficina y trabajé muchas horas de la manera concentrada que se había convertido en la base del año y bajé a rodante los fines de semana. La casa de playa en otoño era diferente de la casa de playa en verano. Más tranquila, el tráfico turístico se había ido, la luz era diferente, el agua de un tono más oscuro, y el viento venía con más fuerza. Me gustaba más en otoño. La versión de verano era hermosa. La versión de otoño se sentía real. Eleanor llamó en octubre con una propuesta para un contrato más largo, un acuerdo de consultoría de 12 meses con un sistema de atención médica en transición que representaría el compromiso profesional más significativo que había asumido desde que dejé la firma de consultoría 3 años antes. Me tomé 2 días para revisar los términos. Acepté un miércoles. Llamé a Daniel el mismo día y revisé el rendimiento del fideicomiso de inversión y discutí la reasignación de una parte hacia una segunda propiedad que había estado observando, una pequeña casa adosada en Charlottesville que tenía los números que el marco de Eleanor me había enseñado a buscar. Daniel dijo que los números funcionaban. Yo dije, déjame pensarlo durante 30 días. Él dijo, por supuesto. Colgué el teléfono y abrí la hoja de cálculo y añadí una columna. 6 meses después de que se cerrara la venta de la casa de playa, me senté en la terraza una mañana de noviembre con café y el océano y la tranquilidad particular de un día que aún no ha decidido lo que será. Mi teléfono tenía mensajes que aún no había leído. Eleanor sobre el cronograma del contrato. Daniel sobre la propiedad de Charlottesville. Un mensaje de texto de Jessica preguntando si podía venir a Rodante un fin de semana de diciembre. Una llamada dominical de mi madre que me había perdido y que devolvería más tarde. Todavía no leí ninguno de ellos. Sostuve el café y miré el agua y pensé en una cena de domingo en febrero y en una frase pronunciada con una pequeña risa para que sonara a nada. Al menos yo todavía tengo un esposo. Pensé en el viaje a casa esa noche en silencio, en el apartamento de Richmond y la hoja de cálculo y el silencio que inicialmente se había sentido como vacío y que resultó ser el primer espacio honesto que había ocupado en años. Mi divorcio no había arruinado mi vida. Había terminado la actuación de una vida y creado espacio para la vida real. Esas no son la misma cosa y la diferencia entre ellas lo es todo. Aquí está lo que sucedió claramente. Dejé un matrimonio que me había costado más de lo que me devolvía. Me mudé a un pequeño apartamento y creé una hoja de cálculo y llamé a una mentora y acepté un contrato de consultoría y luego otro y luego otro. Me quedé con el dinero del acuerdo durante 30 días antes de tocarlo. Hice una inversión y luego una segunda y mantuve registros claros de ambas. Encontré una casa de playa con los números correctos y la luz adecuada y la compré un jueves de junio y conduje sola un viernes con las ventanas bajadas. Mi hermana me llamó llorando un martes preguntando cómo me la había podido permitir. Mi madre se disculpó de la manera en que las madres se disculpan cuando finalmente encuentran la versión honesta de lo que han estado diciendo indirectamente. Mi padre arregló una tabla suelta en las escaleras de la terraza y almorzamos y hablamos de cosas reales. Mi hermana se está separando de su esposo y estoy aprendiendo lo que significa ser su hermana en lugar de su punto de comparación. Esa es toda la historia. Ahora, esto es lo que quiero dejarte. Las personas que necesitan que fracases no son tus enemigos. Son personas cuya autoevaluación depende de tu posición en una clasificación que construyeron sin tu aportación. Cuando dejas de participar en la clasificación, no a gritos, no con un discurso, simplemente redirigiendo tu energía hacia algo real, la clasificación pierde lo que necesitaba para funcionar. No tienes que anunciar tu partida. Solo tienes que irte.
La segunda cosa es sobre la paz. La paz no se fotografía como el éxito. No tiene la gramática visual que las redes sociales fueron construidas para transmitir. Parece una terraza vacía por la mañana y café que se enfría en tus manos y una hoja de cálculo con números honestos y un teléfono que aún no has revisado. Algunas personas solo entenderán tu paz cuando venga con una vista que reconocen como cara. Eso se trata de su vocabulario, no de tu valor. Construye la cosa de todos modos. La vista es para ti, no para ellos.